Buenos días, licenciados. Somos del grupo 12 y vamos a explicar sobre la norma boliviana 16998 y la ley 1333 del medio ambiente. La norma boliviana 16998 nos habla sobre la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Y entre sus objetivos tiene garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, también lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicofísica de los trabajadores, así como también proteger a las personas y el medio ambiente en general contra los riesgos que directa o indirectamente afectan a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico. El campo de aplicación de esta ley es aplicable a toda actividad en que se ocupe uno o más trabajadores por cuenta de un empleador, persiga o no fines de lucro, en la que también están los trabajadores por cuenta del Estado, las entidades cooperativas, establecimientos de enseñanza y penitenciarías. Quedan excepcionadas de esta ley las Fuerzas Armadas, los trabajos efectuados en el domicilio del trabajador y los efectuadas por la familia del empleador en el domicilio de este. Obligaciones del empleador. Entre las obligaciones del empleador tenemos cumplir las leyes y reglamentos, instalar equipos para incendios, construir las edificaciones con estructuras sólidas, instalar equipos de renovación del aire, mantener en buen estado maquinarias, instalaciones, así como útiles de trabajo. También tenemos proporcionar una iluminación adecuada, instalar y proporcionar medios de protección adecuados y utilizar con fines preventivos los medios de señalización. Todos estos reglamentos están para asegurar el bienestar del trabajador. Las obligaciones del trabajador. Algunas de las obligaciones de los trabajadores son cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas en la presente ley, así como examinar los lugares de trabajo y el equipo antes de ser utilizado. Preservar su propia vida, su seguridad, salud, así como la de sus compañeros. Informar inmediatamente a su jefe de toda avería o daño en las maquinarias e instalaciones, así como también debe abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes en horario de trabajo. También es de obligación del trabajador usar los medios de protección personal, así como también velar por el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo. Y como último tenemos que debe seguir las instrucciones del procedimiento de seguridad que se le hayan indicado en su trabajo. El empleo de las mujeres y los menores de edad. Queda prohibido el trabajo de mujeres y menores de 18 años en aquellas labores peligrosas, penosas o nocivas para su salud o que atenten contra su moralidad. Los órganos de ejecución y sus atribuciones para esta ley, eh, el los órganos encargados está a cargo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y de Prevención Social y Salud Pública a través del Consejo Nacional de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Algunas de sus atribuciones son formular las políticas en materia de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, así como favorecer al adiestramiento y capacitación de los recursos humanos en la materia. También tiene como atribución proponer y buscar el financiamiento económico suficiente para el desarrollo del sistema, así como gestionar y canalizar la colaboración de organismos internacionales y de gobierno, así como también supervisar y evaluar las funciones, tareas y resultados de los órganos operativos y elaborar un reglamento interno para su organización y funcionamiento. Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar y sus atribuciones. Algunas de las atribuciones de la Dirección General de Higiene son proponer al Consejo Nacional normas para el desarrollo de las políticas, así como coordinar programas y acciones del sistema, ejercer control del cumplimiento de las normas de protección contra riesgos profesionales, programar y ejecutar labores educativas y de divulgación sobre higiene, seguridad ocupacional y bienestar, así como también aprobar los programas
Dirección General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y sus atribuciones. Entre las atribuciones de la Dirección General de Higiene tenemos proponer al Consejo Nacional normas para el desarrollo de las políticas, coordinar programas y acciones del sistema, ejercer control del cumplimiento de las normas de protección contra los riesgos profesionales, así como también programar y ejecutar labores educativas y de divulgación sobre higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Aprobar los programas que realicen las empresas en materia de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, así como también realizar inspecciones en los centros de trabajo conforme a las normas. Instituto Nacional de Salud Ocupacional y sus atribuciones. Algunas de las atribuciones de la INSO es programar trabajos de investigación y estudio en la materia, así como proporcionar asesoramiento técnico en salud ocupacional a las empresas y entidades, también realizar investigaciones y evaluaciones sobre los riesgos del trabajo, así como capacitar y adiestrar recursos humanos a diferentes niveles para su participación en los programas de salud ocupacional. También tiene como atribución ejecutar exámenes médicos preocupacionales y ocupacionales a los trabajadores y también evaluar y calificar las incapacidades derivadas de las lesiones propias del trabajo. La Caja Nacional de Seguridad Social, CNC, tiene las siguientes atribuciones, que es exigir a las empresas afiliadas el cumplimiento de la obligación que tiene de contratar el estado de salud de sus trabajadores a tiempo de su contratación, efectuar exámenes médicos periódicos al trabajador, considerar las solicitudes, indemnizaciones y rentas por riesgos profesionales, así como también reconocer y diagnosticar oportunamente los daños producidos por enfermedades profesionales. También tiene como atribución analizar las denuncias de accidentes de trabajo y estudiar los ambientes de trabajo en cuanto a la presencia de condiciones insalubres o peligrosas para los trabajadores. Comités mixtos. Toda empresa constituirá uno o más comités mixtos de higiene, seguridad ocupacional y bienestar con el don de vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos profesionales. Enseguida vamos a ver la composición de comités. Los comités mixtos estarán conformados paritariamente por representantes de los empleadores y de los trabajadores. Aquí podemos mencionar que el número de representantes estará en función a la magnitud de la empresa, a los riesgos potenciales y el número de trabajadores. Ahora vamos a ver quién va a ser el presidente del comité. Presidirá el comité mixto el gerente de la empresa o su representante. Elección de representantes. La elección de representantes laborales ante dichos comités mixtos se efectuará por votación directa de los trabajadores. Durarán en sus funciones por el lapso de 1 año, pudiendo ser reelegidos, y si no, no. ¿Cómo son las reuniones comités? Los comités mixtos se reunirán mensualmente o cuando lo estimen necesario, a petición de presidente o de los representantes de los laborales. El siguiente que podemos mencionar es las facilidades de los comités. La empresa facilitará la labor de comités mixtos cuando actúen en cumplimiento de sus funciones específicas, no pudiendo ejercer sobre ellos presiones, intimidaciones, represalias ni despidos a sus miembros. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de los comités. Vamos a mencionar los siguientes. Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el funcionamiento y conservación de maquinaria, de los equipos e implementos de protección. El segundo podemos mencionar
Conocer y analizar las causas de los accidentes. Controlar la presentación de denuncias y llevar una relación detallada en sus actividades. Otro que podemos mencionar es promover soluciones para el mejoramiento de las condiciones. El siguiente, fomentar actividades y educación para mantener el interés. El último que podemos mencionar es colaborar en el cumplimiento de la presente ley. Remoción de representantes. ¿Qué es eso? El incumplimiento de las funciones precedentes dará lugar a la remoción total o parcial de los representantes del comité mixto. Ahora vamos a ver de los servicios de la empresa. ¿Cuáles son los servicios que podemos mencionar? Uno de ellos, bueno, primeramente vamos a hablar de la constitución de servicios. Las empresas, atendiendo a los índices de accidentalidad y mortalidad ocupacional, la naturaleza y sus características de la actividad y el número de trabajadores expuestos, constituirán en sus centros de trabajo servicios preventivos de medicina de trabajo y departamentos de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Uno de ellos podemos mencionar la supervisión de servicios. Dichos servicios estarán bajo la supervisión de un médico especializado en medicina del trabajo en el primer caso y de un ingeniero o técnico especializado en higiene y seguridad ocupacional en el otro. De los servicios médicos de la empresa. Funciones médicos de la empresa. Los servicios médicos de una empresa, aparte de cumplir sus funciones específicas, deben desarrollar las siguientes actividades en el campo de higiene y seguridad para tener un buen servicio a los empleados. Los siguientes que también podemos mencionar: determinar las condiciones de salud de los trabajadores a través de exámenes ocupacionales y periódicos. También podemos mencionar el investigar las condiciones ambientales en las que los trabajadores desarrollan sus labores, analizar los mecanismos de acción a los agentes nocivos para el hombre en el trabajo, promover el mantenimiento de las condiciones ambientales adecuadas. Detectar la manifestación iniciales de las enfermedades de los trabajadores. Administrar los medicamentos y materiales de curaciones necesarias. Función de los departamentos. ¿Cuáles son las funciones de los departamentos? Los departamentos de higiene y seguridad ocupacional desarrollarán las siguientes funciones: investigar las condiciones de higiene y seguridad de centro de trabajo, análisis de mecanismos de los agentes potenciales nocivos para el hombre en el trabajo, promocionar el mejoramiento de las condiciones ambientales de centros de trabajo, investigar de las causas productoras de accidentes y enfermedades en el centro de trabajo, desarrollar programas preventivos de higiene y seguridad. También podemos mencionar el promover e inculcar la utilización de implementos de protección personal para los trabajadores. El siguiente que vamos a ver es el de bienestar. ¿Cuáles son las obligaciones patronales? Las obligaciones patronales a los empleados son los siguientes. Uno de ellos podemos mencionar que es la alimentación. La empresa está obligada a promocionar a sus trabajadores las facilidades de la obtención de alimentos en sus tendencias o cerca de ellas cuando no existen servicios públicos o privados. Lo siguiente que podemos mencionar son comedores en las empresas.
Las empresas con objeto de brindar efectivo bienestar a sus trabajadores de acuerdo a sus modalidades de trabajo deberán instalar sus propios centros. El siguiente que podemos mencionar es la concesión de medios de transporte. De acuerdo a lo establecido de la Ley General del Trabajo y otras normas vigentes, los medios de transporte deberán ser adecuados a la distancia, número de trabajadores y características de acceso. Condiciones de vivienda. ¿Cómo deben ser las condiciones de vivienda? Vamos a mencionar algunos de ellos. Un espacio mínimo por persona de 6 metros cuadrados. Otro que podemos mencionar, un abastecimiento de agua potable de centro de viviendas, sistemas adecuados a alcantarillado, disposición de basuras, adecuada protección hacia la calor o el frío, instalaciones sanitarias apropiadas en cocina y baño. Un grado mínimo de aislamiento e intimidad entre las personas que viven bajo el mismo techo. Apropiación, separación de las habitaciones y locales destinadas a los animales. Y podemos también mencionar los siguientes: la vivienda para solteros, viviendas duraderas, medios de recreación, guarderías infantiles, servicios comunes. Algo que también podemos mencionar es las infracciones y las sanciones. ¿Cuáles son las infracciones y las sanciones? Imposición de multas, los actos por comisión u omisión de los empleadores que signifiquen incumplimiento doloroso o culpable. Otro, acción civil y penal. Las multas son independientes de las acciones penales o el civil a que dieran lugar los hechos, así como las obligaciones de cumplir las disposiciones infringidas. Sanciones a los trabajadores. Las infracciones en que ocurran los trabajadores se sancionará con multas pecuniarias cuyo monto será el equivalente de uno de los 15 días de salario. La siguiente que podemos mencionar es la denuncia. La denuncia de la infracción podrá ser efectuada por los inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Sustancias de denuncia. ¿Cuáles son las sustancias de denuncia? La denuncia será sustanciada por la Dirección de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar con la participación del infractor. En el interior de la República, este procedimiento se sustituirá ante el juez del trabajo. Capítulo 2 de la prevención y protección contra incendios. Objetivos generales: reducir a límites aceptables el riesgo de que las personas implicadas en la emergencia sufran daños. El lugar de trabajo debe contar con hidrantes, rociadores, extintores suficientes para abastecimiento de agua y otros. Se debe tener en cuenta que el personal debe estar capacitado para el manejo de estos materiales. El lugar de trabajo debe contar también con escapes, sistemas de alarma, aparatos sonoros, acumulación de desperdicios. No debe tener acumulación de desperdicios y los debe tener apropiadamente desechados. Protección contra rayos, señalización. Capítulo 3. El respaldo de las maquinarias. El objetivo general es un medio de protección que impide el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro. Se protegerá todos los motores primarios y las partes peligrosas de la máquina en trabajo. Supresión de resguardos. Ninguna persona puede inutilizar o anular los resguardos o los depósitos de seguridad, con la excepción de que esta máquina esté parada. En caso de que estén defectuosos, los empleados o dependientes deben de informar a sus superiores sobre lo que se descubra en una máquina, resguardo o aparato de seguridad.
En caso de parar por límite de seguridad, las paradas de seguridad, válvulas, las llamadas válvulas de cierre de emergencia, estarán provistos los controles a distancia, así que en un caso de emergencia se detenga de inmediato. Se debe tener en cuenta, debe haber un equipo mecánico de transmisión de fuerza, debe haber una construcción de resguardos para la maquinaria de fijación, debe haber un resguardo de máquinas en el punto de operación. Capítulo 5 del equipo eléctrico. Debe contar con un espacio adecuado para el trabajo, circuitos apropiadamente aislados, tableros de distribución, transformadores y condensadores, baterías acumuladoras, conductos portátiles, identificadores de tensión, controles y dispositivos de resistencia, conexión a tierra y cubiertas y elementos que no estén bajo tensión. Capítulo 4 del equipo electrónico. Debe contar con conductores, fusibles interruptores de circuito, comunicadores y otros. Electricidad estática, líquidos inflamables y materiales pulverizadores, equipos electrónicos en ambiente de carácter inflamable o explosivo, dispositivos generales, motores eléctricos, alambrado en tubos, alambre y cables, desconexión y equipo electrónico, inspección y conservación. Las herramientas manuales y herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz. El término herramienta manual es aplicable a todo instrumento asociado por la fuerza de un solo hombre. Las herramientas manuales se utilizarán únicamente con fines específicos para los cuales hayan sido concebidos. Cuando existan riesgos de ignición de una atmósfera explosiva, las herramientas usadas serán de tipo tal que no produzcan chispas. La Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, aprobada por Decreto 16998 del 2 de agosto del año 79, no solo hace énfasis en normas generales que garanticen condiciones para empleadores en el trabajo o así lograr ambientes de trabajo seguros. Esta ley también nos proporciona información necesaria sobre algunas herramientas generales en el trabajo, desde cómo manipularlas hasta cómo conservarlas y resguardarlas en ciertos ámbitos. Mi nombre es Luis Felipe Catari Morales y les voy a hablar un poco sobre este tipo de herramientas que claramente todo profesional debe tener conocimiento. Las herramientas manuales son todo tipo de instrumentos accionados por la fuerza de un solo hombre. Este tipo de herramientas cumplen su función siempre y cuando alguien la esté accionando, como por ejemplo el martillo, las tenazas, entre otros. Pero las herramientas portátiles son aparatos accionados por una fuente de energía. Estas funcionan con energías propias. Claro que el obrero va a utilizarlas para cualquier función, pero estas ya facilitan a comparación de las herramientas manuales, como por ejemplo los taladros, las sierras mecánicas, las amoladoras, entre otros. Luego tenemos las herramientas manuales. Vamos a especificar un poco más acerca de estas herramientas. Serán de material de buena calidad y apropiadas para el trabajo. Este tipo de herramientas con filos agudos o con puntas agudas serán provistas. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ocasionar alguna lesión o algún accidente para aquellos que le estén accionando de manera directa o indirecta. No se dejarán
aunque sea provisionalmente en los pasajes, escaleras o lugares elevados. ¿Por qué? Porque estas herramientas suelen desviarse. Por ejemplo, en el caso de que esté en un lugar alto, puede llegar a caer, y al caer puede llegar a caer encima de algún obrero o cualquier otra persona que esté caminando por el lugar de trabajo. Luego tenemos un ejemplo claro sobre este tipo de herramientas, y haremos énfasis en las gatas para levantar pesos. Este tipo de herramienta deben cumplir y deben estar establecidos según los siguientes requisitos. Para su utilización, deben estar sobre bases sólidas, pero también deben estar propiamente centrados para levantar el peso. Este tipo de herramienta no puedes colocar en cualquier lugar, porque al mínimo deslice puede ocasionar un accidente fatal. Es necesario llegar a posicionarlo en el lugar correcto. Y debemos saber qué tanto de fuerza o de peso puede llegar a levantar y soportar. También nos indica que los colocados de tal modo tienen y pueden accionarse sin obstrucción. Deben estar correctamente colocados y sin ninguna obstrucción que pueda interrumpir la labor que cumple este tipo de herramientas. Luego tenemos las herramientas portátiles. Ahora hablaremos sobre este tipo de herramientas. Se dividen en varios tipos, como ya lo habíamos mencionado antes. Estas herramientas portátiles son eléctricas, neumáticas, de combustible o pirotécnicas. En las eléctricas tenemos como ejemplo claros las sierras circulares, los taladros, entre otros. Y en las neumáticas tenemos los martillos. Cuando hablamos de martillos, hacemos énfasis de estas herramientas actuales que están lanzando al mercado. Este tipo de herramientas ya son con un plus especial que te facilita el trabajo. Luego tenemos las de combustible líquido, como sierras hidráulicas. Y para finalizar, las pirotécnicas, como las pistolas grapadoras. Como una experiencia, puedo comentarles que este tipo de herramientas te liberan del esfuerzo que solías poner con las herramientas manuales. O sea, en pocas palabras, te llegan a facilitar el trabajo que vayas a realizar. Es por eso que también son de mucha y suma importancia estas herramientas. Claro que también las herramientas manuales. Ahora hablaremos sobre las calderas y recipientes a presión. Y a continuación especificaremos algunos tipos de conceptos. Como por ejemplo, la caldera de vapor. Se genera vapor a una presión mayor que la presión atmosférica. Estas calderas de vapor están seleccionadas en distintas áreas de la industria. ¿Por qué? No pueden estar cerca a otras herramientas o máquinas industriales que pueda perjudicar su funcionamiento. Luego tenemos la caldera de mediana o de alta presión. Estas generan presión de trabajo máxima entre 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Después tenemos las calderas de agua caliente. Estas calderas de agua caliente no deben excederse a temperaturas mayores a 120 grados centígrados. ¿Por qué? Porque al exceder puede llegar a ocasionar problemas infraestructurales, o en sí pueden estar vinculados a accidentes para nuestros obreros. Y como último concepto tenemos la presión de trabajo. Se asigna la presión manométrica o presión sobre la atmósfera en kilómetros sobre centímetros cuadrados. Todas estas definiciones hacen énfasis en estos tipos de calderas o recipientes que en algunos casos
podemos llegar nosotros como profesionales a manipularlos. Claro que no sabemos cómo realmente funciona a detallado, pero es muy importante tener el conocimiento sobre cómo es su funcionamiento en general. Algunas instrucciones sobre este tipo de calderas que deben llevar estas máquinas en sí tienen que llevar una especificación necesaria para que tanto nosotros como profesionales que no estamos directamente relacionados con el tema podamos entender un poco sobre qué estamos viendo, sobre qué vamos a manipular y entre otras cosas, como por ejemplo deben llevar instrucciones del nombre del fabricante, el número de caldero, el año de construcción, la presión máxima de trabajo permisible. Ojo, que es muy importante hacer énfasis en esto. El tener estas instrucciones nos ayuda a nosotros a evitar ciertos riesgos que puedan ocasionar estas máquinas en la empresa y para los obreros. Es por eso que antes de poder manipular una máquina u objeto, debemos leer bien las instrucciones. Siguiendo con las instrucciones tenemos la potencia, la superficie de calentamiento, el calor generado, el grosor de chapa en la carcasa, número, grosor y diámetro de tubos, como también las dimensiones del recipiente y para finalizar el combustible que usa. Claro que estas herramientas no van a ser siempre las mismas, pero tienen que tener la debida información para que cualquier personal vaya a manipular ciertas máquinas de trabajo. Y por último tenemos recomendaciones, y en estas recomendaciones haremos énfasis en 3 puntos. Empezaremos con el primero, que es el límite de temperatura. A los trabajadores les estará prohibido entrar en los hornos y secadores cuando la temperatura ambiente excede a 50 grados Celsius. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, como humanamente hablando, no puede exceder cierto tipo de temperatura, porque al llegar a exceder estamos afectando directamente con nuestra vida. También nos indica, exceptuando los casos de emergencia para los cuales se tomarán precauciones especiales de protección personal. Es por eso que debemos tener en claro cuáles son los límites de temperatura que nos informa cada objeto o cada máquina industrial. Y como segundo punto tenemos los humos, gases y emasiones. En los hornos o secadores que emitan humos, gases o emanaciones en cantidades tales que sean dañinas y ofensivas a la salud de los operarios, se debe disponer de medios eficaces para eliminarlas. Al llegar a la empresa, a la industria, nos encontraremos con distintos químicos que en muchos casos pueden afectar nuestra vida. Es por eso que debemos saber qué instrumentos de protección debemos llevar puesto, como por ejemplo barbijos, lentes, entre otros. Es muy necesario utilizar estas herramientas de protección, porque siempre estaremos en contacto con este tipo de elementos químicos que puedan afectar nuestra vida directamente a corto plazo o a largo plazo. Como tercer punto y último tenemos la energía radiante. No se permitirá que los trabajadores, visitantes y otras personas miren el interior de los hornos, encendidos, a menos que estén protegidos por gafas
o viseras protectoras que absorban cualquier radiación dañina. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, no cualquier persona puede entrar al lugar de trabajo. Es por eso que es necesario clasificar áreas de trabajo que estén debidamente, ¿cómo les puedo decir?, cuidados, que estén debidamente informados para nuestra salud. Por eso que debemos llevar todo tipo de utensilios que nos cubran a nuestra vida como a otras personas que estén en el área, ya que queremos cumplir nuestra labor en la empresa de manera al 100%, sin ningún miedo. Es por eso que esta ley nos proporciona información no solo de normas, sino que nos proporciona información de saber cómo debemos cuidarnos cada uno de nosotros y también a nuestros compañeros. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el manejo y transporte de materiales de construcción y conservación. Dentro de los diferentes insumos y materiales que se utilizan en la construcción, hay algunos que necesitan demasiado, algunos puntos específicos de cuidado para así poder prevenir y también evitar pérdidas, ¿no? Algunos puntos de prevención son de los aparatos ISAR. Tenemos que se prohíbe utilizar estos aparatos con cargas máximas, que la elevación y el descenso de cargas debe ser lento para evitar cualquier detención brusca, y que también debe realizarse en un sentido vertical para evitar un balanceo, y que es sumamente prohibido dejar aparatos de izar con cargas suspendidas. Bueno, en las operaciones de estos aparatos, en la inspección, debe ser cuidadosamente revisado por operarios cada día, cada que se use. Estos aparatos deben ser investigados si es que tienen alguna parte suelta o defectuosa. Deben ser examinados cuidadosamente una vez por semana y probados después de cualquier alteración importante, para que así no llegue a pasar ningún accidente. En las señales de operación. Cuando un operario va a requerir una cooperación de su asistente, pues el operador debe mirarle al instructor mediante las señales de brazos y manos que le va a realizar. Y el operador tiene que reconocer las señales de este asistente únicamente. Ya así, bueno, salvamos que en el caso de emergencia debe cumplir la señal de parada de cualquier persona. Bueno, en los transportadores, tenemos transportadores que pueden ser correa, cadena, rodillo, de gravedad. Yo les voy a explicar un poquito sobre los transportadores de correa y de gravedad. Bueno, los transportadores de correa, estos son ideales para transportes rígidos, ¿no? Disponibles con diversas variantes de accionamiento, que tiene una vía en la cual usan para la construcción de soluciones complejas de encadenamiento. Y luego tenemos los transportadores de gravedad, que estos son orientados al transporte de productos ligeros y de manutención, que su implantación puede ser de dos formas: creando una pendiente para que el producto se desplace gracias a la gravedad, o en la horizontal para que el operario desplace manualmente la carga. Bueno, construcción e instalaciones. Tenemos en las instalaciones auxiliares, que toda instalación auxiliar de los transportadores son como los pisos, pasillos, plataformas, etc., que se va a construir de acuerdo a las normas para que mantengan limpio y libre de riesgos. En los dispositivos de seguridad son necesarios para proteger a la persona de los peligros que puede
ocasionar cualquier máquina con el que ellos trabajen. Y en los dispositivos de aviso, las señales luminosas usadas por los operadores antes de poner en marcha cualquier máquina. En los carros de transporte mecánico, tenemos que estos carros de transporte deben contar con llantas en buen estado, luces, frenos, resguardo de ruedas, los retrovisores, dispositivos de aviso, bocinas y otros. Dispositivos de seguros de enganche, además también inspeccionados, mantenidos y controlados periódicamente. En la instalación y mantenimiento de los sistemas de tuberías. En esto, las tuberías, un sistema de tubería comprende más conductos, incluyendo sus válvulas y accesorios usados en las fábricas o en conexión, para transportar gases, vapores, líquidos, sustancias semilíquidas o plásticas, no incluyendo así los equipos de aparatos de producción o sus partes integrantes. Tampoco los tubos que se usen para transportar sólidos por medio de aire o gas a los conductos eléctricos. Apilamiento de materiales. En los materiales deben ser apilados de una forma para que no interfiera con nada que pueda ocasionar un accidente, ¿no? La adecuada distribución de la luz natural o artificial, el funcionamiento apropiado de las máquinas, el paso libre en los pasillos y pasajes de tránsito y el funcionamiento eficiente de rociadores o del uso de cualquier otro equipo para combatir incendios. No, porque caso contrario de que puedan apilar los materiales en un lugar donde está un equipo de incendios, no se va a poder realizar, en caso de que pase un incendio, no se va a poder utilizar el equipo de incendios para que puedan evitar, ¿no? Entonces sería una real emergencia que no podrían evitarla. Eso sería todo. Entonces va a continuar mi siguiente compañera. Buenas tardes, licenciado. Soy la estudiante Jocelyn Carrasco Rocha de la materia de Seguridad Industrial. Voy a continuar con lo que es el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles, explosivos, corrosivos, irritantes, infecciosas, tóxicas y otras. Los recipientes que contengan sustancias peligrosas estarán pintadas, marcadas y provistos de etiquetas específicas para que sean fácilmente identificadas. Todo ambiente de trabajo se ensayará periódicamente a intervalos tan frecuentes como sean necesarios para garantizar que las concentraciones de las sustancias peligrosas se mantengan dentro de los límites permisibles establecidos por la autoridad competente. Cuando se produzcan, manejen, transporten y almacenen sustancias peligrosas, deben adoptarse procedimientos de seguridad y regirse estrictamente a ellos. Sustancias inflamables o explosivas. Prevención de líquidos, de escape de líquidos. Los tanques que contengan líquidos inflamables o explosivos deben estar rodeados por una pared impermeable por una altura tal que el espacio encerrado sea lo suficientemente grande para contener el líquido. Salidas. Todo local donde se fabriquen, manipulen o empleen sustancias explosivas o inflamables estará provisto de medios de salidas de emergencia. Prohibición de fumar. Se prohíbe fumar, así como introducir fósforos, dispositivos de llamas abiertas, objetos incandescentes o cualquier otra sustancia susceptible de causar explosión o incendio dentro de la zona de seguridad de los locales de trabajo. Sustancias corrosivas. Protección de las estructuras y equipos.
Donde exista la presencia de gases, humos o vapores corrosivos, se tomarán medidas adecuadas para evitar daños a los elementos estructurales y equipos de fábrica. Manipulación. Los trabajadores dispondrán de bombas, dispositivos de volteo u otro aparato adecuado. Los usarán para vaciar recipientes. Derrame de ácidos cáusticos. El derrame de líquidos corrosivos se resguardará mientras no sea eliminado, para evitar que los trabajadores caminen sobre él. El derrame o escape de ácidos corrosivos no se absorberá por medio de acerrín, estropas, trapos u otras materias orgánicas, sino que se deberá lavar con agua a presión o neutralizar con cal o dolomita. Contacto físico con sustancias corrosivas. Se dispondrá de duchas especiales para casos de contacto accidental con sustancias corrosivas. Se pondrá a disposición de los trabajadores expuestos soluciones neutralizantes. Los trabajadores que manipulen ácidos constantemente deben enjuagarse frecuentemente la boca con una solución alcalina apropiada, debiendo recibir adecuadamente instrucciones sobre las razones de esta medida. Sustancias de carácter infeccioso, irritante y tóxico. Dispositivos de seguridad. En todos los establecimientos donde se fabriquen, manipulen o empleen sustancias tóxicas, se instalará un dispositivo destinado a advertir a los trabajadores en el caso de que se desprendan cantidades peligrosas de dichas sustancias. Ropa de trabajo. Los trabajadores expuestos a sustancias infecciosas, irritantes o tóxicas estarán dotados de ropa de trabajo adecuada con cubierta para la cabeza. Alimentos. Está prohibido terminantemente la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas y tabaco en lugares donde exista sustancias irritantes, tóxicas e infecciosas. Limpieza personal. Los trabajadores expuestos a estas sustancias deben extremar precauciones en el aseo personal antes de beber, comer o fumar. Instrucciones a los trabajadores. El empleador informará de las radiaciones peligrosas, radiaciones ionizantes. El término radiaciones ionizantes designa una radiación electromagnética o corpuscular, capaz de producir iones directa o indirectamente a su paso a través de la materia. El uso de fuentes radioactivas debe ser adecuadamente justificable ante la autoridad competente. Dosis máxima permisibles. Una dosis máxima de 0.1 REMS por semana. Casos especiales de irradiación. Toda irradiación accidental de dosis superiores a 25 REMS debe considerarse grave y notificarse a las autoridades médicas competentes. Irradiación de otros órganos, excluyendo gónadas, órganos hematopoyénicos y los cristalinos. La irradiación de otros órganos y partes del cuerpo menos sensibles estará sujeta a una reglamentación específica. De igual manera, se contemplará las radiaciones masivas causadas accidentalmente. Mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos, disposiciones generales. Los edificios y demás estructuras que formen parte o que estén directamente relacionadas
con un centro ocupacional se conservarán siempre en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad. Todo trabajador que descubra defectos o condiciones peligrosas en edificios informará inmediatamente de dichos defectos o condiciones a su superior inmediato. Para los trabajos de reparación y conservación se dispondrá de una iluminación adecuada y conveniente. Cuando sea necesario, dicha iluminación será suministrada por equipos provisionales, especialmente instalados. Trabajos de conservación y reparación en calderas, tanques y cubas. No se efectuarán reparaciones en calderas u otros recipientes a presión mientras estos estén bajo presión. Cuando los trabajadores entren en el tanque, se tomará en cuenta las siguientes precauciones. Se asegurará por medios técnicos que el ambiente esté libre de atmósfera irrespirable o inflamable. Se dispondrá de un dispositivo aprobado de protección para los órganos respiratorios en caso de ser necesario. Se dotará de un cinturón de seguridad. Para protección de salud se debe disponer de un abastecimiento de agua potable, limpia, fresca en todos los lugares del trabajo, fácilmente accesible para todos los trabajadores. En caso de tener agua que no va a ser de uso potable, se debe seguir los siguientes parámetros. Se colocará avisos llamativos, informativos, claramente donde se informará que el agua no es para emplearse como agua potable. Se harán los esfuerzos necesarios para evitar que sea usada como potable. Aquellos lugares donde se suministre agua potable se marcarán indicado claramente con el aviso de agua potable. Orden y limpieza. Todos los lugares y locales de trabajo, pasillos, almacenes y cuartos de servicio se mantendrán en condiciones adecuadas. Las superficies de las paredes, los cielos rasos, incluyendo las ventanas, los tragaluces, serán mantenidos en buen estado de limpieza y de conservación. El piso de todo local de trabajo se mantendrá limpio siempre que sea factible, en condiciones secas y no resbaladizas. A ninguna persona se le permitirá el uso de los locales y lugares de trabajo como dormitorios, moradas o cocinas. Procedimientos húmedos. Donde se empleen procedimientos húmedos se mantendrán drenajes efectivos, se dispondrán de pisos falsos, plataformas enteras u otros sitios secos. El empleador suministrará sin gastos para los trabajadores calzados apropiados para que los usen mientras estén trabajando en tales lugares. Disposición de basuras. Todos los recipientes para desperdicios o basuras estarán construidos de tal manera que su utilización y limpieza sean fáciles, conservados en condiciones sanitarias y desinfectados si es necesario. Servicios higiénicos. Todos los centros de trabajo estarán provistos de inodoros adecuados con agua corriente, urinarios y lavamanos, letrinas separadas para cada sexo y con su respectiva puerta, conectadas a la red de alcantarillado o, a falta de esta, pozos sépticos. Los servicios higiénicos se instalarán de manera que la distancia máxima entre una faena y el servicio más próximo sea de 75 metros. Cuando en el establecimiento haya más de 240 operarios, deberá agregarse un artefacto por cada 30 personas sobre este número. Construcción de los servicios higiénicos. Las paredes o tabiques de los compartimientos de inodoro podrán ser de menor altura que las paredes de los cuartos, pero la parte superior no usará a menos de 1.8 metros y la parte inferior o no más de 20 centímetros del piso. Los urinarios que sean de canal continuo estarán separados por tabiques a distancia no menores de 60 centímetros. El espacio mínimo de donde se instalará debe ser de 1.5 metros cuadrados. Todos los establecimientos dispondrán de instalaciones adecuadas para el aseo personal. Vestuarios. Todos los establecimientos industriales dispondrán de instalaciones suficientes y apropiadas para guardar la ropa de los trabajadores y situadas en locales separados de los talleres. Se dispondrá de un vestuario separado para todas aquellas empleados cuyas ropas de trabajo estén expuestas a contaminación de sustancias venenosas, infecciosas o irritantes. Empleo de los comedores, lavatorios y vestuarios. Los comedores estarán completamente separados de los locales de trabajo. Serán reservados únicamente para comer. Las dimensiones de los comedores serán calculados a base del número de máximo de personas que pueden usar al mismo tiempo, con el mínimo siguiente: 25 personas para 18.5 metros cuadrados, 25-74 para 18.5 metros cuadrados o más 0.65 metros cuadrados por cada persona sobre las 25. Ropas de trabajo de protección personal.
Las ropas de trabajo, las prendas de vestir, que además de cumplir con la función básica de todo vestimenta, son las más aptas para realizar determinados trabajos por razón de su resistencia o diseño. Los equipos de protección personal son todos los aditamentos y sustitutos de la ropa de trabajo, cuya función es estrictamente de protección a la persona contra uno o más riesgos de trabajo específicos. Ejemplo, las máscaras, lentes, guantes, cascos de protección de oídos, botas, zapatos de seguridad, etc. Aquí tiene una obligación en el cual se recalca que el suministro y uso del equipo de protección personal debe regirse estrictamente a las normas nacionales y a los reglamentos especificados. En caso de los cascos, los trabajadores expuestos a objetos que caigan o salten, objetos volantes o golpes en la cabeza deben usar cascos de seguridad. Protección de la vista. Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus ojos dispondrán de protección apropiada para la vista. Protección para el oído. Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar dotados de la protección auditiva adecuada. Para los cinturones de seguridad y sus arneses serán confeccionados de materiales apropiados y tendrán las siguientes características de fabricación. Serán de por lo menos de 12 centímetros de ancho y de 6 milímetros de espesor. Tendrán una resistencia a rotura por más de 1150 kilogramos. Protección para las extremidades superiores. La protección de manos, antebrazos, brazos serán por medio de guantes, mangas y mitones, seleccionadas para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimiento del trabajador. Estos elementos de protección serán de goma o gaucho. Protección para los miembros inferiores. La protección de piernas, pies y muslos se harán por medio de los calzados, botas y polainas, rodilleras, musleras seleccionadas para prevenir el riesgo existente y asegurar la facilidad de movimiento del trabajador. Calzado. Todo calzado de seguridad será obligatorio para las operaciones que impliquen riesgos de atrape o aplastamiento de los pies y dotados de punteras resistentes al impacto. Tenemos la ley del medio ambiente, la ley número 1333. Estos tienen diferentes reglamentos. Son los siguientes. Tenemos el reglamento general de la gestión ambiental, también tenemos el reglamento de la contaminación hídrica, también el reglamento de las actividades y sustancias peligrosas, de las gestiones de residuos sólidos y por último el reglamento de previsión de control del medio ambiente. Como siguiente punto tenemos el primer punto, las disposiciones generales. Vamos a hacer un breve resumen sobre la ley, ¿no? Conteniendo en el capítulo 1 tenemos el objetivo de la ley. La ley tiene por objetivo la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Como siguiente punto tenemos la gestión ambiental. Tenemos la política ambiental. Esas son las decisiones de acciones gubernamentales. También tenemos las promociones del desarrollo sostenible con equidad. También hay la promoción de conservación de la designación biológica, las optimizaciones y realizaciones, ¿no?, del uso de las aguas, del aire, de los suelos y otros, ¿no?, y la incorporación de las dimensiones del medio ambiente. Como tercer punto tenemos los aspectos ambientales, ¿no? Está la calidad ambiental, que esto es preservar, conservar, mejorar, restaurar, ¿no?, el medio ambiente. También tiene normas que regulan la actualización del medio ambiente, ¿no? Prevenir el control y restricción y evitar, ¿no? Como siguiente capítulo tenemos las actividades y factores susceptibles de degradar el medio ambiente, ¿no? El degradar el medio ambiente cuando exceden los límites permisibles de establecerse en el reglamento que proceden. Como cuarto punto tenemos los recursos naturales en general. En el primer capítulo tenemos los recursos naturales renovables, ¿no? Esto debe ser del Estado y de la sociedad de conservar, ¿no?, restaurar y promover, ¿no?, el aprovechamiento de los recursos naturales. También tenemos los recursos del agua. Las aguas son todos sus estados, son de dominio ordinario del Estado que contribuyen un recurso natural básico, ¿no?, de todos los procesos vitales. También tenemos el aire.
Es deber tener del Estado y la sociedad de mantener la atmósfera en condiciones tales que permiten, ¿no?, que la vida y su desarrollo sea óptimo y saludable. También tenemos los recursos de los suelos, ¿no? La Secretaría Nacional del Medio Ambiente, en coordinación con los organismos sectoriales y departamentales. También tenemos los bosques y tierras forestales, ¿no? Los bosques naturales y tierras forestales son dominios originados del Estado en su manejo y uso de un deber sostenible, ¿no? La flora y fauna silvestre. El Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, ¿no?, tanto acuático como terrestre. También tenemos los recursos hidrobiológicos, ¿no?, que esto es a través de los organismos competentes que fomentará el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos. También tenemos las áreas protegidas, que constituyen estas áreas naturales con o sin intervención del humano, declaradas bajo la protección del Estado mediante las disposiciones legales. Como siguiente punto tenemos las actividades agropecuarias, ¿no?, que estas se utilizan en los suelos para su uso agropecuario. El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, ¿no?, fomentará la ejecución de planes de restauración de suelos, ¿no?, también de pastuar la naturaleza en situaciones en las alturas, en las zonas de inundaciones, ¿no? Y como último, el control de los chequeos, los desmontes, las labranzas, empleo de maquinarias, ¿no? Como quinto punto tenemos la población y el medio ambiente, ¿no? Esta participación de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo sostenible, ¿no?, y en un uso radical. El rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre el uso y manejo de los recursos naturales. Como sexto punto tenemos la salud y el medio ambiente. El Estado, a través de sus organismos competentes, ejecutará acciones de prevención, control y no hay una evaluación de la degradación del medio ambiente. Como séptimo punto tenemos la educación ambiental, ¿no?, que se definirán esto en políticas, estrategias para fomentar, planificar y desarrollar programas de educación ambiental formal y no formal, en la que se basa en una coordinación con las instituciones públicas y privadas que se realicen en las actividades educativas. Como octavo punto tenemos la ciencia y la tecnología, ¿no? Esto es aprovechar el rescate y el uso de mejoramiento de las tecnologías tradicionales, ¿no? Controlar la introducción y generalización de tecnologías que atenten, ¿no?, contra el medio ambiente, ¿no? Fomentar la formación de los recursos humanos y actividades científicas en la niñez y en la juventud, ¿no? Y también administrar y controlar las transferencias de las tecnologías de beneficios que tenga el país. Tenemos como punto 9 el fomento e incentivos a las actividades del medio ambiente. Como el capítulo 1 tenemos crearse el Fondo Nacional del Medio Ambiente, que es FONAMA, ¿no?, que depende de la Presidencia de la República, ¿no?, como organizaciones de administraciones descentralizada. Como capítulo 2 tenemos el Estado, a través de sus organizaciones competentes, establecerá mecanismos de fomento e incendio para todas aquellas actividades públicas o privadas, ¿no?, en la protección de industriales, agropecuarias, mineras, forestales, ¿no?, y otros. Y como último punto tenemos la participación ciudadana, ¿no?, que toda persona natural o colectiva tiene derecho a practicar en la gestión ambiental, ¿no?, en los términos de la ley y el deber de intervenir activamente en la comunidad para la defensa,
¿no?, de conservar el medio ambiente. Todo sería eso, gracias.